El gobierno Duque está preparando otra nueva reforma tributaria, donde impondrá un IVA del 19% en todos los productos de la canasta familiar. Esto según lo manifestado por el mismo Ministerio de Hacienda de Alberto Carrasquilla, algo totalmente insólito, algo totalmente absurdo. Y es que un gobierno pretenda meterle la mano en los bolsillos a un pueblo en plena pandemia o en pospandemia, cuando lo que se necesita es reactivar la economía, no directamente castigar el consumo, atacar el consumo de las clases trabajadoras, de los campesinos y de los pobres de nuestro país, porque serán ellos los principales afectados, ya que vamos nosotros a terminar viendo en nuestro país con un IVA del 19% en todos los productos de la canasta familiar, literalmente los juegos del hambre, los macabros juegos del hambre con el pueblo colombiano. Y es que pretenden ponerle IVA al 19% a todos los productos, a la papa, a la yuca, al arroz, a la leche, al queso, a las carnes, a todas las frutas, a todas las verduras. Y es más, otros productos que ya hoy en día tienen un IVA del 5%, van a terminar subiéndolos al 19%, como ya son los productos como el café, el chocolate, la harina, la pasta. Todos los productos de la canasta familiar, de los productos de primera necesidad, van a terminar incrementando su tributación en un 19%. Absurdo en una pandemia, que lo que se busca y lo que se debe buscar es reactivar la economía, reactivar el consumo, no castigarlos, no poner a aguantar hambre al pueblo. Y es que en campaña tenían la desfachatez de decir menos impuestos, más salario. Eso es lo que decían en campaña. Y así terminaron llegando con sus financiadores, con alianzas, con vínculos con el narcotráfico, terminaron llegando al gobierno. ¿Y qué fue lo que terminaron haciendo? Pues todo lo contrario. Porque no se terminaron reduciendo los impuestos, sino se han terminado ampliando. Porque la última reforma tributaria que planteó el gobierno, que todavía no ha cumplido ni siquiera un año de ser aprobada, planteaba más impuestos en diferentes rubros al pueblo colombiano. Es más, en esa reforma tributaria intentaron poner el IVA en la canasta familiar, pero no lo permitimos, bajo diferentes excusas. Ahora, con la excusa de la pandemia, con la excusa de la necesidad de recursos para reactivar una economía, pretenden meterle la mano en el bolsillo es al pueblo, a los pobres, a la clase trabajadora, al campesino. Eso es lo que ha terminado haciendo este gobierno, volteando todas sus promesas de campaña. Menos impuestos, sí, pero a las grandes multinacionales y grandes corporaciones. Al pueblo sí, más impuestos, pero a las grandes corporaciones, lo que vimos en la reforma tributaria anterior y lo que hemos visto en las diferentes reformas tributarias de todos los gobiernos, porque tanto este gobierno como los anteriores están cortados bajo la misma tijera. Todos terminan siendo iguales, todos terminan siendo financiados por los mismos financiadores de los anteriores gobiernos, que se terminan beneficiando en esos gobiernos, como Sarmiento Angulo. Y es lo que nosotros estamos viendo: descuentos tributarios para los grandes, mientras para los pequeños lo que terminamos viendo es más peso de carga tributaria, cuando debe ser todo lo contrario. Quienes tienen más capacidad, pues pueden aportar más al Estado, pueden aportar más, pero quienes menos tienen, debemos nosotros buscar las formas para de esta forma estimular el consumo de estos, para poder generar empleo. Resulta que los grandes beneficiados en nuestro país son los más poderosos, pero quienes generan la mayor cantidad de empleo son las pequeñas y medianas empresas. Generan el 80% del empleo en nuestro país. Y son las que terminan teniendo más cargas, porque los grandes monopolios son los grandes beneficiados los que terminan
llevándose estos descuentos tributarios. Entonces, esa promesa de menos impuestos, quienes se la creyeron, los engañaron. Y ahora, esto que nos dicen de más salarios, también puro cuento chimbo. ¿Saben para quién terminó siendo eso, esa promesa de más salarios? Terminó siendo para la mermelada de los diferentes puestos que ha terminado dando este gobierno a los diferentes partidos de gobierno que les acompaña, para así de esta forma tener los entes de control, tener el gobierno, terminar desarrollando una dictadura en nuestro país. Y es que terminamos nosotros viendo esa gran mermelada hasta con el mismo fiscal, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien le ofrecieron una embajada en España. El mismo fiscal que terminó ocultando la investigación de Odebrecht, donde estaban vinculados los grandes pesos pesados en nuestro país, donde estaban vinculados expresidentes, ministros, congresistas y hasta el mismo Sarmiento Angulo. Allá está, dirigiéndose este exfiscal Néstor Humberto Martínez con una embajada, según los mismos anuncios de este vil y desastroso gobierno, que si necesitan recursos, lo que tienen que hacer es quitar todos estos descuentos tributarios. Los descuentos tributarios a las grandes corporaciones, a las multinacionales mineras y petroleras, suman 78 billones de pesos al año. Esos descuentos tributarios, básicamente lo que quiere decir es que el pueblo colombiano, nosotros, los pobres, la clase trabajadora, los campesinos, estamos entre todos financiando las grandes multinacionales mineras y petroleras para que sigan sacando nuestros recursos, pagando migajas, y esas regalías que pagan migajas se le descuentan estos descuentos tributarios. 78 billones. Si necesitan recursos, no le metan la mano al pueblo colombiano, no le metan la mano al campesino, no le metan la mano a la clase trabajadora, no le metan la mano a los pobres de nuestro país. No le metan la mano a los independientes, a los vendedores ambulantes, a quienes se levantan cada mañana para hacer de este país mejor. No le metan la mano al pueblo. Métanle la mano a aquellos monopolios, a aquellas grandes corporaciones que se están llevando nuestros recursos y se los están llevando subsidiadas. Y ahora, por el hecho que el Estado colombiano cobre esos recursos, no se van a ir. No se van a ir estas multinacionales mineras ni petroleras, porque el negocio es extremadamente rentable. Y lo podemos ver en diferentes países donde sí que cobran regalías para el país, para de esta forma invertir en el desarrollo de la economía del país, y no se van porque el negocio es rentable. Entonces, si nosotros le cobramos lo que le debemos cobrar a estas grandes corporaciones, no se van a ir, van a seguir acá, pero van a por lo menos a pagar lo que tienen que pagar. 78 billones en descuentos tributarios, sin contar las regalías. Porque lo que nosotros vemos de la política petrolera y minero-energética de nuestro país, literalmente en nuestro país ahí es un saqueo. A nosotros nos venden la idea de la independencia, nos venden la idea que este país es libre, cuando lo que realmente encontramos es que seguimos siendo esclavos, que siguen desarrollando un tipo de esclavitud diferente, una esclavitud moderna. La esclavitud no la abolieron, la terminaron pasando a 8 horas diarias, porque lo que terminamos nosotros viendo, lo que pagan por un salario mínimo, comparado a lo que se terminaban gastando por un esclavo hace tantos años, pues vemos que no hay mucha diferencia. Y ahora siguen de una u otra forma queriendo mantener esa esclavitud, porque no les interesa a un pueblo educado, no les interesa una economía real que genere una riqueza para el país, que le genere una riqueza al pueblo colombiano, porque ¿saben en dónde está la riqueza? La riqueza se genera en la productividad, en la generación de empleo. ¿Y dónde está esa generación de empleo? Está en el campo, en el desarrollo industrial de nuestra región, de nuestras regiones, en nuestros productos nacionales. Pero lo que nosotros vemos es que en nuestro país nuestros dirigentes no les interesa nuestra nación y terminan vendiendo su patria.
¿Y cómo la terminan vendiendo? Con tratados de libre comercio mal negociados. Dígame, ¿quién en su sano juicio hace un negocio para perder? ¿Quién en su sano juicio termina haciendo un negocio donde está perdiendo? Nadie. ¿O no? Sí, nuestros dirigentes, quienes terminan importando productos que nuestros campesinos producen, que nuestra industria nacional produce. Y ya vemos cómo terminan padeciendo, cómo se terminan cerrando fábricas, cómo nuestros campesinos terminan huyendo del campo para terminar llegando a la ciudad a formar cifras de desempleo, cifras de informalidad. Esa es la nación que nosotros tenemos, pero que tenemos que cambiar. Y no podemos nosotros como nación, como pueblo, permitir ese descabro del 19% del IVA en la canasta familiar. Si necesitan recursos, ahí están los recursos. Ahí están los recursos en las multinacionales mineras y petroleras. O están los recursos en los 50 billones de pesos al año que se pierden debido a la corrupción. O sea, tenemos cifras por parte de la misma Contraloría que nos dice que son 50 billones lo que se pierde. O sea, debe ser mucho más lo que se termina perdiendo. Porque ya encontramos que los mismos entes de control, sus cabezas, tienen estrechos vínculos con el gobierno. Porque aquí lo que quieren montar es una vil dictadura para seguir quedándose en el poder. Porque ya saben que el pueblo es más consciente y que no va a permitir que le sigan metiendo las manos en la boca. Va a salir a votar de una forma coherente, racional, crítica, y va a sacar de todos estos cargos de elección popular donde están estos vagos, donde están estas personas atenidas al pueblo colombiano. Cuando quieren a nosotros decirnos que es el pueblo atenido, son ellos los que terminan siendo atenidos porque han chupado de la teta del Estado y no han hecho nada por el pueblo. Y es ahí donde nosotros necesitamos crear esa conciencia, ese criterio colectivo. No permitamos que nos claven ese IVA del 19% en la canasta familiar. Planteemos como pueblo una reforma agraria integral que le permita a nuestro país generar productividad, generar trabajo en razón a sus tierras. Y no terminemos viendo es que nuestras tierras pierden la fertilidad debido a que nuestro gobierno lo que les interesa es la coima de las grandes multinacionales mineras y petroleras que pretenden desarrollar fracking en nuestro país y de esa forma perder nosotros ese vital líquido sagrado que es el agua y a su vez perder la productividad de nuestra nación en el desarrollo ancestral de la tierra. Y lo que nosotros estamos diciendo no es descabellado. Hay diferentes países, estudios nacionales, internacionales que demuestran que el fracking daña las cuencas subterráneas superficiales. Pero en nuestro país lo que les interesa a los gobernantes es el business, el negocio. Ahí lo vimos con Santurbán. Cuando la ANLA tuvo la oportunidad de negarle la licencia ambiental, lo que hizo fue archivarla, dándole la posibilidad a esta multinacional a nuevamente presentar el estudio de impacto ambiental. Como pueblo, no nos dejemos. Cada vez somos más. Cada vez vamos nosotros a tener un criterio colectivo entre todos para poder tener personas que realmente representen los intereses del pueblo en esos cargos de elección popular que necesita el país. Y de esa forma fumigar a los corruptos que se están comiendo nuestro país y están dejando al pueblo en la miseria.